La casa apareció un martes a la noche, cuando ya estaban cansados de ver siempre lo mismo. Lucía fue la que la encontró primero, tirada en el sillón con el celular en la mano, pasando propiedades sin prestar demasiada atención, hasta que esa imagen la hizo frenar. No era solo linda, era demasiado limpia, demasiado perfecta para lo que venían viendo. Grandes ventanales, paredes blancas, un jardín prolijo que parecía recién armado, sin tierra removida, sin hojas, sin señales de uso. Cuando le mostró el precio a Martín, los dos se quedaron en silencio. No tenía sentido. Era literalmente la mitad de lo que costaban casas mucho más chicas y viejas en la misma zona. Al principio pensaron que era un error, pero el aviso estaba bien armado, con fotos profesionales y hasta un video recorrido. El agente inmobiliario lo recibió 2 días después con una sonrisa que no terminaba de cerrar del todo. Era correcto, educado, pero evitaba mirar demasiado tiempo a los ojos. Les explicó que el dueño anterior necesitaba vender rápido, que había una cuestión de reorganización de activos. Palabras que sonaban a algo importante, pero que no decían nada concreto. Cuando Martín insistió con el precio, el hombre simplemente repitió que era una oportunidad única y que ya había otros interesados. No los apuró de forma directa, pero la sensación de que si no decidían rápido, alguien más se la iba a llevar quedó flotando en el aire durante toda la visita. Firmaron el contrato, casi sin discutir. Fue en una oficina fría, con olor a papel y aire acondicionado. Lucía fue la única que realmente leyó el documento con atención. Y fue ahí donde encontró esa línea perdida. Entre cláusulas legales, la propiedad se entrega con el mobiliario del sótano. Bajo ninguna circunstancia debe ser removido. Le llamó la atención, se lo mostró a Martín, incluso se lo mencionaron a la gente. El hombre dijo que era una formalidad, algo que había pedido el propietario anterior, probablemente por cuestiones sentimentales. No parecía importante. Firmaron igual. Después de todo, era solo un mueble en un sótano. Se mudaron un viernes al atardecer. El barrio era raro desde el primer momento. No estaba abandonado. Eso era lo extraño. Las calles estaban limpias, las luces funcionaban, las casas estaban en buen estado, pero no había nadie, ni un vecino sacando la basura, ni un auto pasando, ni un perro ladrando. Solo silencio. El camión de mudanza se fue rápido, casi con apuro, como si el chofer no quisiera quedarse más tiempo del necesario. Cuando cerraron la puerta principal por primera vez, el sonido del pestillo resonó más de lo normal dentro de la casa vacía. El sótano lo vieron esa misma noche, más por curiosidad que por necesidad. Bajaron con la luz del celular porque no encontraban el interruptor. La escalera era corta, pero el aire se sentía más pesado a medida que descendían. Cuando la linterna iluminó el centro del lugar, los dos se quedaron quietos. Había una silla de madera vieja, maciza, gastada en los apoyabrazos. No estaba apoyada, estaba fija, atornillada al suelo, con 4 placas de metal grueso. No había nada más, ni cajas, ni muebles, ni herramientas. Solo esa silla en el centro exacto del sótano. Martín fue el primero en acercarse. No le dio miedo, le pareció ridículo. Probó moverla con la mano y no cedió ni un milímetro. Se agachó, tocó los tornillos y ahí fue cuando notó algo raro. No tenían forma de tornillo común. Estaban como fundidos, lisos en los bordes, sin ranura. Igual intentó hacer fuerza, empujar, incluso pateó una de las patas. Nada, la silla no se movía. Era como si estuviera integrada al piso. Lucía le dijo que la dejara, que no valía la pena, que seguramente era parte de esa cláusula absurda. Subieron de nuevo sin hablar demasiado del tema. Esa noche, ya en la cama, el sonido los despertó. No fue un golpe ni un ruido fuerte, fue algo más lento. Un arrastre en madera contra piso venía de arriba, justo encima de su habitación. Martín abrió los ojos primero y se quedó quieto, escuchando. El sonido se repetía, irregular, como si algo pesado se moviera de a poco. Lucía también lo escuchó y le agarró el brazo sin decir nada. Esperaron unos segundos, intentando convencerse de que era la casa acomodándose, pero el ruido volvió, más claro. Subieron con la luz del pasillo encendida. El piso de arriba estaba exactamente como lo habían dejado. Ninguna silla movida, ningún objeto fuera de lugar. Pero el frío era distinto. No era una sensación, era visible. Cuando exhalaban,
El aire se volvía blanco frente a sus caras. Martín caminó hasta el lugar de donde creían que venía el sonido y no encontró nada. Tocó la pared, el piso, incluso abrió un plecar. Todo normal, pero el frío seguía ahí, concentrado en ese punto. Lucía fue al baño, mientras Martín revisaba otra habitación. Cuando salió, lo vio. Él estaba al final del pasillo, de espaldas, quieto, mirando una pared. No hacía nada, no se movía, no reaccionó cuando ella dijo su nombre. Pensó que le estaba haciendo una broma, que estaba tratando de asustarla. Se acercó un paso, dudando, y volvió a hablarle. Seguía sin responder. La forma en que estaba parado no era natural, los brazos demasiado rígidos, la cabeza apenas inclinada. Con una sensación rara en el cuerpo, Lucía retrocedió y volvió a la habitación. Empujó la puerta y se quedó congelada. Martín estaba ahí, acostado, profundamente dormido, respirando lento, completamente ajeno a todo. No había forma de que hubiera bajado, subido y se hubiera metido en la cama sin que ella lo notara. Volvió al pasillo de inmediato, con el corazón acelerado, pero ya no había nadie, solo la pared, y en el lugar donde antes había estado esa figura, apareció una mancha de humedad oscura, como si algo hubiera estado apoyado ahí durante mucho tiempo. Lucía no volvió a mencionar lo que vio esa noche, no porque creyera que había imaginado todo, sino porque no encontraba forma de explicarlo sin que sonara absurdo. Martín tampoco habló del ruido. Se movían por la casa con una especie de acuerdo silencioso a no ignorar, pero la casa no colaboraba. A la mañana siguiente, mientras preparaban café en la cocina, el intercomunicador empotrado en la pared, que ninguno de los dos recordaba haber probado, emitió un sonido seco, corto. Luego, sin estática ni distorsión, se escuchó la voz de Lucía, clara, desesperada, pidiendo ayuda desde el sótano. Martín reaccionó sin pensar. Corrió hacia la puerta del sótano, la abrió de golpe y bajó casi tropezándose en los escalones. Encendió la luz esta vez. El lugar estaba vacío. La silla seguía en el centro, inmóvil, pero había algo distinto. Un detalle mínimo que no podían ignorar. A alguien le había puesto un cojín. Era viejo, de tela gastada, como si hubiera estado ahí desde siempre, pero la noche anterior la silla estaba completamente desnuda. Martín subió de nuevo con una mezcla de enojo y confusión. Lucía estaba en el jardín trasero, de espaldas, podando unas plantas que ni siquiera recordaban haber visto antes. La luz del sol le daba de lleno. Parecía tranquila. Cuando Martín le preguntó si había bajado al sótano, ella lo miró sin entender. No había estado ahí, no había usado el intercomunicador, no había pedido ayuda. Lo dijo con naturalidad, pero el silencio que siguió entre los dos fue pesado. Por primera vez, ninguno intentó buscar una explicación lógica. Esa misma tarde empezó el olor. No fue inmediato ni invasivo. Apareció de a poco, como si viniera de muy lejos. Un perfume seco, parecido a flores viejas mezcladas con algo químico, algo que recordaba a un hospital abandonado. Venía de los conductos de ventilación. Al principio pensaron que era suciedad acumulada, pero al acercarse, el olor era más fuerte en ciertos puntos, como si se estuviera filtrando desde adentro de las paredes. Abrir las ventanas no servía. El aire de afuera estaba limpio. Esa noche cenaron en silencio frente a la televisión. Intentaban normalizar la situación, seguir una rutina. En un momento, sin que nadie tocara el control remoto, la pantalla se apagó y volvió a encenderse sola. Pero no volvió al canal que estaban viendo. Mostraba la misma sala en la que estaban sentados, desde un ángulo alto, como si hubiera una cámara en una esquina del techo. La imagen era clara, pero tenía un pequeño retraso. Se dieron cuenta casi al mismo tiempo. Lo que veían en la pantalla no era el presente, era lo que había pasado unos segundos antes. Martín levantó la mano y en la televisión su movimiento apareció después, con unos 10 segundos de diferencia. Se quedaron mirando, sin saber si reírse o apagarse. Fue Lucía la que habló primero, preguntando si eso era alguna función rara de la televisión. Martín negó con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla. Entonces lo vieron. En la imagen retrasada, desde la cocina, algo salió caminando. No era una sombra, tenía forma, alta, delgada, con movimientos lentos. Cruzó la sala y se detuvo justo detrás de ellos, en el sillón.
En ese momento, en la realidad, no había nada, pero en la pantalla la figura estaba ahí, claramente visible, inclinándose apenas hacia adelante. Los dos se dieron vuelta al mismo tiempo. Nadan, la sala estaba vacía, pero en la televisión la figura extendía los brazos y apoyaba las manos sobre los hombros de Martín. La imagen no tenía interferencias, no parpadeaba, no daba lugar a dudas. Era preciso, era real dentro de ese retraso. Martín volvió a mirar al frente, con la respiración acelerada, y fue ahí cuando lo sintió. La presión apareció de golpe, dos manos apoyándose sobre sus hombros, firmes, frías. No era una sensación leve, era peso, era contacto real. Se quedó rígido, sin animarse a moverse. Lucía lo miraba sin entender, hasta que vio cómo la piel de su cuello se tensaba, cómo su cuerpo reaccionaba a algo que ella no podía ver. La televisión seguía mostrando la escena unos segundos atrás, como si confirmara lo que estaba pasando. Cuando la presión desapareció, Martín se levantó de un salto y se sacó la remera. En el hombro derecho tenía una marca. No era roja como una quemadura común. Era pálida, casi blanca, con la forma exacta de una mano. Los dedos marcados con precisión, como si alguien hubiera apoyado hielo extremo sobre su piel durante varios segundos. Ninguno de los dos dijo nada. Ya no quedaba margen para explicaciones cómodas. Al día siguiente, empezaron a investigar. No confiaban en el agente, así que buscaron por su cuenta. El nombre del dueño anterior no aparecía en ningún lado. Lo que encontraron fue otra cosa. La propiedad había sido adquirida por una corporación meses atrás, después de un conflicto legal. Antes de eso, había pertenecido a una mujer que se había negado a abandonar la casa cuando se aprobó un proyecto de demolición en la zona. La información era escasa, pero suficiente para incomodarlos. La mujer no se había ido. Ann se había quedado durante semanas, Ann sin comer, sin aceptar ayuda, hasta que murió, ahí mismo, en el sótano, Ann sentada en esa silla. Según una nota vieja, lo había hecho como forma de protesta, para impedir que destruyeran su hogar. Nadie mencionaba qué pasó exactamente con el cuerpo, solo que la propiedad pasó a manos de la empresa poco después. Después de leer todo eso, la casa dejó de ser una oportunidad y pasó a ser un problema del que no sabían cómo salir. Intentaron convencerse de que era solo información vieja, de que lo que pasaba adentro tenía otra explicación, pero ya no podían ignorar los detalles. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, encontraron la mesa servida. 2 platos con comida encima. No era reciente, era comida podrida, oscura, con una textura blanda que parecía deshacerse sola. El olor era insoportable. Ninguno de los dos había cocinado eso, ni tenían esos alimentos en la heladera. Lo limpiaron en silencio. Tiraron todo, desinfectaron la mesa, abrieron ventanas. Esa misma noche, antes de dormir, revisaron la cocina varias veces para asegurarse de que no hubiera nada fuera de lugar. A la mañana siguiente, la escena se repitió. Misma mesa, mismos platos, mismo estado de descomposición, como si alguien estuviera usando la casa con ellos adentro, como si no les perteneciera. El jardín empezó a cambiar también. Una tarde, mientras caía una lluvia fina, Lucía vio movimiento desde la ventana. Alguien estaba cavando. No era una ilusión rápida. Lo vio durante varios segundos. Una figura inclinada, trabajando con una pala, siempre en el mismo punto del terreno. Llamó a Martín. Salieron los dos sin pensar, pero cuando llegaron al lugar, no había nadie. Solo un pozo abierto, profundo, y la pala clavada en la tierra. El barro no era normal. Era oscuro, casi negro, espeso, pegajoso, como aceite. Esa noche, Lucía no durmió bien. Se despertó varias veces hasta que en un momento abrió los ojos y ya no pudo moverse. Su cuerpo no respondía. No podía girar la cabeza ni levantar los brazos. Solo podía ver el techo. Intentó hablar y no salió ningún sonido. Entonces sintió el peso. El colchón se hundió al costado de su cuerpo, como si alguien se hubiera sentado lentamente en el borde de la cama. La respiración le cambió de inmediato. No veía a nadie, pero el peso estaba ahí, claro, definido. Después vino la voz, no fuerte, no violenta, una voz seca, cercana, como si hablara pegada a su oído. Gracias por cuidar mi casa. Ahora pueden irse al sótano. Cada palabra fue lenta,
marcada. No había enojo, no había emoción, era una orden. Cuando pudo moverse de nuevo, saltó de la cama y prendió todas las luces. Martín se despertó desorientado. Lucía no pudo explicarlo bien, pero no hacía falta. Bajaron juntos al sótano. La puerta estaba abierta y lo que encontraron terminó de romper cualquier duda que quedaba. Los muebles de su habitación, la cama, la mesa de luz, incluso ropa, estaban abajo, apilados alrededor de la silla, como si alguien hubiera reorganizado su vida sin pedir permiso. Esa fue la primera vez que hablaron de irse en serio, no de venderla, no de aguantar, irse esa misma noche, no preparar nada, no discutirlo más. Subieron, agarraron lo mínimo, llaves, celulares, documentos, no quisieron mirar atrás. Cuando llegaron a la puerta principal y Martín intentó abrirla, el picaporte giró, pero la puerta no cedió. Empujó nada, tiró con más fuerza. A nada, era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. El pánico apareció ahí, sin escalas. Intentaron con otra puerta, con una ventana chica, nada abría, hasta que Martín fue directo al ventanal del living, agarró una silla y la estrelló contra el vidrio. El ruido fue seco, fuerte, pero el vidrio finalmente cedió. Salieron casi arrastrándose, cortándose con los bordes, sin mirar atrás. Cuando llegaron al auto, Lucía no pudo evitar girarse un segundo. A través del vidrio roto, dentro de la casa, alguien estaba sentado en el sillón. No era una sombra, era una figura clara, una mujer inquieta, mirando hacia afuera. Tenía una copa en la mano. No había líquido, pero la levantó levemente, como si brindara. La postura era tranquila, como alguien que finalmente volvió a su lugar. No volvieron nunca más. Pusieron la casa en venta a los pocos días, por un precio todavía más bajo. No querían recuperarse económicamente, querían sacársela de encima. Un inversor extranjero la compró sin visitarla, sin pedir detalles. La operación fue rápida, limpia, como si alguien más estuviera interesado en que ese proceso no se detuviera. El inversor nunca apareció, nunca retiró llaves, nunca se presentó en la propiedad. Un año después, los vecinos, si es que había alguno, empezaron a denunciar ruidos. La policía entró por la fuerza. La casa estaba impecable, limpia, ordenada, sin señales de abandono, pero el sótano era otra cosa. La silla original seguía en el centro y a su lado, atornilladas al suelo, con el mismo tipo de fijación imposible, había dos sillas, más nuevas en perfecto estado, colocadas con la misma precisión, como esperando ser usadas